Nosotros hemos entrevistado hoy a Elena Sánchez de Madariaga, es doctora en Historia y profesora en la Universidad Rey Juan Carlos y es autora del libro Las Maestras de la República. Y bueno, le hemos preguntado sobre educación, mujer y Segunda República y nos ha contado esto. Pues la primera pregunta es que nos cuentes un poco cómo era el proyecto educativo de la Segunda República. Bueno, pues es difícil resumir, pero vamos, intentaré dar unas líneas generales de forma breve. Yo creo que lo fundamental es que en la política de la Segunda República la reforma de la educación fue una prioridad. Y aunque fue un contexto muy difícil desde un punto de vista económico, porque estábamos en plena depresión, se dedicaron muchos esfuerzos a hacer un plan integral y coherente de reforma de la educación. No se llegó a hacer una ley general de educación, pero sí se reformó en muchísimos sentidos toda la educación partiendo de lo que ya estaba en marcha desde épocas anteriores, que fue principalmente todo lo que había sido la institución libre de enseñanza desde finales del siglo XIX y también la influencia de la política del Partido Socialista y de otras fuerzas políticas. Y entonces lo que se intentaba en un país que era mayoritariamente rural y pues fue que la educación llegara a todos los rincones del país y a toda la población, tanto a ricos como a pobres. Y bueno, pues se dedicó bastante dinero, como digo, y lo que se intentó fue que la educación fuera pues obligatoria, como ya era, ¿no? Pero facilitar el acceso a la educación en la secundaria y en la educación universitaria y que potenciar la coeducación, es decir, que también las niñas accedieran en igualdad de condiciones en la educación y que se extendiera en la educación primaria, que fue la prioridad, pues la educación para niños y para niñas, una educación independiente de la confesión religiosa, es decir, una educación laica, y también pues basada en la solidaridad y en los principios constitucionales de la Constitución de 1931. ¿Y qué significó este proyecto para las mujeres? Pues para las mujeres fue muy importante porque si tenemos en cuenta que las mujeres accedieron a la ciudadanía política por primera vez en la historia de España, es decir, que la mujer tuvo el derecho al voto, y también se hicieron una serie de reformas. Vamos, las mujeres accedieron a la ciudadanía civil y a la ciudadanía política en este momento. Entonces eso facilitó y se intentó pues la igualdad realmente, ¿no? Luego llevar eso a la práctica pues lleva su tiempo, pero hubo unas reformas legales muy importantes en muchos ámbitos. Para empezar, como digo, el derecho al voto, y si tenemos en cuenta esto junto con el acceso de las mujeres a la educación en igualdad de condiciones con los hombres, pues fue una potenciación muy grande, primero desde el punto de vista legal, pero también por la mayor participación de las mujeres en las asociaciones, en los partidos, en la vida pública del momento. Pues fue algo muy importante para la transformación, ¿no?, de la sociedad española y el ir poco a poco alcanzando la igualdad entre hombres y mujeres. Y en el proyecto nuestro sobre las maestras de la República lo que intentábamos era poner de relieve estas dos cuestiones: como el que la educación fuera una prioridad para todos, para hombres y para mujeres y para toda la sociedad en su conjunto, y el que esto se conjugara con el acceso de las mujeres al ámbito público. Pues estas dos cuestiones, si las tomamos en cuenta conjuntamente, quiere decir que lo que se estaba queriendo hacer era un proyecto de transformación social y cultural fundamental para la época, que de haber tenido una continuidad en el tiempo pues hubiera, es decir, era un proyecto de una gran modernización para la España de la época. Entonces, pues las mujeres, como digo, por primera vez en la historia de España podían llegar a formar parte de una comunidad de iguales, ¿no? Y acceder con mayores oportunidades, ¿no?, a todo el ámbito público, a la educación, al trabajo. En la Constitución de 1931 también, además de la igualdad jurídica,
se eliminaron trabas para el acceso de las mujeres a una serie de trabajos y de puestos y de cargos a los que antes no podían acceder. ¿Y cómo eran estas maestras de la República? Bueno, pues hay que tener en cuenta que en la historia siempre hay una serie, y sobre todo si hablamos de historia de las mujeres, siempre hay unos cambios a largo plazo que se producen a muy, muy largo plazo, y en el ámbito de la educación, pues las mujeres, y especialmente las maestras, es decir, la primera enseñanza, lo que era el magisterio, la educación primaria, las maestras habían ido pues teniendo mayor importancia ya desde las últimas décadas del siglo XIX. A principios del siglo XX, con la Escuela Superior de Magisterio, pues empezó a haber mujeres maestras mucho mejor formadas, y para cuando llegaron los años 20, ya en los años 30, con la Segunda República, pues había muchas mujeres muy comprometidas con el proyecto de renovación pedagógica que entonces se pone en marcha desde la política, desde el gobierno, ¿no?, con todas las reformas de la ley de educación. Entonces estas mujeres estaban comprometidas con una mejora de la enseñanza, como decía antes, todo el proyecto educativo de la Institución Libre de Enseñanza, que estaba muy en relación con el movimiento internacional de la Escuela Nueva, es decir, estaban a la cabeza en todas las reformas pedagógicas del momento, que querían una escuela mucho más experimental, mucho más práctica, basada en un desarrollo integral de las personas, individualizadamente, personalizadamente. Es decir, una instrucción, una educación intelectual, pero también en otros ámbitos de la personalidad, ¿no? Es decir, cuando se potencia la educación física, la experimentación, no solo la memorización, y todas esas reformas desde un punto de vista pedagógico estaban ya muy asumidas por estas maestras mucho mejor formadas, y que entonces en el terreno en el que la política lo apoya, ¿no?, en la época de la Segunda República, pues fueron mujeres muy comprometidas con como digo, con la renovación de la enseñanza, de la pedagogía, y también con un proyecto de transformación social en el que las mujeres participaban en la vida pública de forma mucho más igualitaria que antes. Hay que tener en cuenta que de todas formas era una sociedad pues mucho más tradicional, ¿no?, en la época. Y en los años de la Segunda República, sobre todo en el primer bienio, pues todo esto se acelera, ¿no? Entonces unas corrientes que ya existían desde épocas pasadas, cuando se apoyan, ¿no?, desde el poder con los cambios legislativos, todo esto se acelera. Y es una época de unos cambios muy importantes, muy profundos, y con estas mujeres que estuvieron muy, muy comprometidas en la mejora de la enseñanza, en aplicar las nuevas corrientes pedagógicas, y además la política educativa en estos años, pues hay unos cambios en toda la formación del magisterio, en cómo acceder, y una extensión a todos los lugares de España. Entonces las maestras participan en la renovación pedagógica, tanto en las ciudades como en los medios rurales. ¿Y qué ocurrió tras el golpe de Estado contra la República con estas mujeres y con este modelo de educación? Bueno, con las mujeres y con los hombres y con los españoles en su conjunto, después del golpe de Estado, pues en aquellas zonas que quedaron en la zona franquista, ¿no?, pues desde el primer momento hubo una depuración que luego se extendió a toda España a partir del 39, y también una represión desde los primeros momentos. Entonces, como los maestros y las maestras habían en cierto modo simbolizado el cambio de ciudadanía que representaba la República, porque siempre se ha pensado históricamente, ¿no?, que la formación del modelo de ciudadano o de súbdito, ¿no?, se conseguía y se realizaba en los primeros años de la educación. Pues el cambio de modelo educativo y de lo que se pensaba que tenían que ser los ciudadanos y ciudadanas del momento se había centrado en esa educación primaria, ¿no? Entonces la represión fue muy dura en este sector, en todos los sectores en conjunto, pero los maestros y maestras habían tenido mucha importancia en este momento, y la represión fue pues importante, y pues muchos desde
muchos fueron, después del proceso de depuración, aquellos que no pudieron pasarlo según las líneas del nuevo régimen político, pues fueron apartados de sus cargos, desterrados. Algunos nunca más pudieron, y algunas nunca más pudieron volver a dar clase. Hubo también muchos fusilamientos, muertes, mucho exilio. Y los que han estudiado la represión del magisterio, de maestros y maestras, lo que subrayan es que en el caso de las mujeres, en el caso de las maestras, hubo una doble represión en tanto que maestras, pero también en tanto que mujeres. Es decir, se veía las mujeres, el modelo de mujer que se había puesto en marcha fue especialmente mal visto en el nuevo régimen, porque se consideraba que las mujeres tenían que desempeñar ese papel de esposas y madres en el ámbito privado, etcétera, y se tuvo en cuenta factores de tipo moral, religioso, de modelo de comportamiento en el caso de las mujeres especialmente. Por tanto, fueron represaliadas en cuanto profesionales, pero también en cuanto mujeres. Y por último, quería preguntarte si es necesario, en tu opinión, reivindicar hoy los valores de la escuela de la República. Pues algunos de ellos, en mi opinión, sí. Creo que las reformas legislativas que se hicieron en este momento había una idea general de modelo educativo y se intentó llevar a la práctica. Tenía en cuenta pues una modernidad entonces desde un punto de vista pedagógico, tenía en cuenta unos valores de igualdad con respecto al mérito y a las personas, es decir, que se facilitaba el acceso de toda la población a la educación, unos valores fundamentalmente democráticos, y se fomentaba pues la coeducación, algo que ahora nos parece evidente, aunque sea cuestionado, pero bueno, algo que nos parece evidente, pero que en aquella época no lo era. Y se buscaba eso, una igualdad en el acceso, pero una personalización en lo que era luego el método, los contenidos, etcétera. Por tanto, no era una uniformidad en la educación, y también el que la educación pública fuera laica, aunque podía haber luego educación privada, claro. Entonces, a mí hay una serie de valores básicos que sí me parece que... la formación del magisterio fue un plan muy bueno. En su momento tuvo mucha importancia, adquirió categoría universitaria en ese momento, por primera vez en la historia de España, que luego se perdió durante muchos años. Por tanto, hay unas cuestiones básicas, ¿no?, de modelo educativo que a mí sobre todo el que sea una prioridad, como fomento de la igualdad. Y esos valores, y también la igualdad de género, la igualdad entre hombres y mujeres, es algo que ahora tenemos muchísimo más asumido, por supuesto, pero que sigue siendo un ideal a alcanzar. Hay muchas trabas, aunque la igualdad jurídica luego hay que alcanzarla en la práctica, ¿no? Pero hay que tenerla como referente. Y a mí me parece que esos valores, tanto en igualdad de género como en el que la educación sea la base de una democracia verdadera, pues me parece que sigan siendo referentes, ¿no?